Nos involucramos hace 2 semanas en una serie de sermones que tienen un fin particular, que es prepararnos. Hablamos la semana pasada acerca de la pretemporada que hace un club de fútbol para prepararse ante el campeonato que va a desarrollar durante el año. Para eso necesita fortalecer sus músculos, para eso necesita preparar su cardio, para poder resistir en los momentos más difíciles del campeonato, en los momentos de intensidad. Y de alguna manera la iglesia necesitamos prepararnos para lo que va a ser el año, para lo que vamos a enfrentar, y en esta etapa estamos, ¿no? Y por eso estamos con estos temas que tienen un propósito, una finalidad. Comenzamos hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios en la vida personal. El pastor Alberto dio este tema, y cuán importante es la Biblia en nuestra vida. No solamente leer, sino entender y meditar, como dice el Salmo 1. Y luego la semana pasada vimos el valor de congregarnos, y seguramente el Señor le ha hablado, como me habló a mí. El día de hoy vamos a ver el compromiso con la iglesia local, y estoy seguro que el Señor nos va a seguir hablando, y la semana que viene vamos a ver la unidad de la iglesia, va a hablar el pastor Aníbal, y la siguiente es nuestra confianza en Dios, va a hablar Damián, y así vamos a ir sucesivamente, pero por lo menos usted ya tiene que vamos a hablar el domingo que viene y el próximo, para que venga preparado. Así que vamos a hablar ahora en primer lugar acerca del compromiso con la iglesia local. De alguna manera el tema es la membresía en la iglesia local. El asunto de membresía en la iglesia parece no ser tan importante, es decir, bueno, me convierto en cristiano, voy a una iglesia, asisto y ahí se acabó el asunto. Parece como si fuese algo cotidiano, algo normal. Sin embargo, y lamentablemente, muchos de nosotros nos contaminamos con lo que nos recibimos de la sociedad, que estamos en un mundo donde el egoísmo nace y aún nuestra vieja naturaleza se siguen viendo esos frutos de egoísmo, de una mirada exclusivamente personal. Y esto también tiene una implicancia en nuestra vida diaria, en la toma de decisiones, en las decisiones que tomamos, en los deseos que tenemos, en los sueños que soñamos. Todo tiene una implicancia, el egoísmo. Esos frutos que aún quedan de la vieja naturaleza. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el canto popular es, bueno, hacé lo que diga tu corazón. Seguí lo que diga tu corazón y eso va a estar bien. El canto popular, las canciones, nos presentan como temas como decir, tú eres el que manda. Sin embargo, eso no solamente se traslada a la iglesia, se traslada al matrimonio. Es decir, todos queremos los beneficios de los roles que tenemos que cumplir, pero muy pocos entienden y aceptan su responsabilidad. Todo privilegio conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Es decir, deseamos, por ejemplo, el pertenecer al matrimonio, es decir, involucrarnos en el matrimonio, y deseamos los beneficios de estar en compañía para toda la vida, disfrutamos de esos momentos de intimidad, pero nos cuesta a los hombres amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y olvidamos esa responsabilidad. Y a la esposa estar sujeta a su marido como si estuviese sujeta a Cristo. Bueno, esa es nuestra responsabilidad. Entonces asumimos en todas las áreas de nuestra vida que tenemos privilegios, pero nos cuesta tomar pasos en cuanto a nuestras responsabilidades en los roles que nos tocan. La iglesia no es una excepción. Lamentablemente, ser miembro de una iglesia muchas veces se convierte solo en un privilegio, solo en algo que podemos disfrutar. Y definitivamente es algo que disfrutamos, pero realmente conlleva una responsabilidad. Algunas personas están en el extremo de que la membresía en la iglesia, pertenecer a una iglesia, es sumamente importante, y otros dicen que no es tan importante, otros se encuentran en el medio, de tal manera que llevan a la iglesia a tener conceptos erróneos acerca de lo que es la membresía. Así que, ¿qué es la membresía de la iglesia? ¿Qué entendemos por membresía de la iglesia? ¿Qué entendemos por lo que es el compromiso con la iglesia local? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiendo yo? Bueno, si entendiéramos el concepto bíblico de lo que es pertenecer a una iglesia, si entendiéramos en esta mañana el concepto bíblico de lo que es comprometerme con mi iglesia local, definitivamente va a cambiar nuestra vida por completo, de manera permanente. Déjeme decirle lo que no es una iglesia local. La iglesia local no es un club. ¿Comprende eso?
no es un club, donde uno se asocia, tú tienes un número de socio, y cuanto más antiguo es tu número de socio, más derecho tienes, y cuanto más nuevo sos, menos derechos tienes, ¿verdad? La iglesia no es un club al cual usted va a una mesa de entrada y usted se asocia. Eso no es la iglesia. La iglesia tampoco es una asociación benéfica con una membresía opcional. Es decir, usted puede ir a esta asociación benéfica y ayudar de vez en cuando o involucrarse. Usted puede tomar la decisión que usted quiera. La iglesia tampoco es eso. La iglesia no es un proveedor de servicios al cual voy y comento, bueno, cuáles son mis ansiedades, mis dificultades. Bueno, voy a la iglesia porque la verdad que necesito un poco de energías y para salir adelante necesito escuchar la palabra de Dios. La iglesia tampoco es un proveedor de servicios. Ahora, es importante entender esto, hermanos, porque un mal concepto de lo que es la iglesia local tiene consecuencias. Y déjenme enumerar algunas consecuencias que probablemente, tal vez, estén en algunos de nosotros. Algunas consecuencias de la comprensión errónea de lo que es la iglesia local. Los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia, pero sin unirme a ella, sin asumir ningún tipo de compromiso. Yo asisto a tal iglesia. Los cristianos piensan que pueden separar el bautismo de la unión con la iglesia. Yo estoy bautizado, así que me gustaría participar de la cena del Señor. Simplemente. Los cristianos participan de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Indefinidamente, ¿sí? En un tiempo prolongado de tiempo. Los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística, apta para los cristianos y no como una actividad para los miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. La consecuencia de una comprensión errónea de la membresía de la iglesia también incluye que los cristianos dan por hecho de que no tiene nada de malo la costumbre de faltar a las reuniones. Bueno, yo puedo asistir, o puedo quedarme en casa, o puedo, bueno, esto ya lo vimos el domingo pasado, puedo ir a la cena, pero falta la siguiente reunión. Vengo a la siguiente reunión, no vengo a la cena. Los cristianos toman decisiones importantes en sus vidas sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la iglesia. Ahora, si usted tiene una idea de lo que es la iglesia, y usted dejamos a un lado estos conceptos erróneos y nos metemos un segundo en el concepto bíblico de la iglesia, que presenta a la iglesia como un cuerpo. Usted comprende que si una parte de su cuerpo toma decisiones que todo su ser no desea, va a tener consecuencias, ¿verdad? Pero cuando tomamos decisiones personales en nuestra vida, no tenemos en cuenta lo que puede afectar a nuestros hermanos. Escoger un esposo, por ejemplo, una esposa, la iglesia no se tiene que meter, mis consejeros, mis personas de influencia, las cargas horarias que asumo en mi trabajo o en ocupaciones varias. Con todo esto se demuestra una falta de noción acerca de que somos un cuerpo y esto afecta a todos. Los cristianos compran casas o alquilan sin considerar la distancia de la iglesia y esto muchas veces es un impedimento para que yo pueda recibir a mis hermanos en mi casa y ministrar o pueda estar cerca para visitar. Definitivamente esto tiene una consideración para nosotros. Los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros. Bueno, todo esto nos lleva a pensar de que muchas veces tomamos la iglesia como un club, al que me uno o no, al que me involucro o no. Y esto nos puede llevar a llevar nuestra vida al margen. Es decir, yo soy cristiano, he servido a la iglesia por muchos años, bueno, ahora voy a tomarme un recreo. Bueno, ese no es el concepto bíblico de iglesia. Y lo que estamos haciendo ahora es simplemente sacar esa cortina que no nos deja ver lo que realmente es la iglesia y lo que realmente es el compromiso con la iglesia que tú y yo debemos asumir. ¿Qué es la iglesia entonces? Bueno, la Biblia usa muchísimas ilustraciones para mostrar lo que es la iglesia. Presenta a la iglesia como un cuerpo, presenta a la iglesia como un edificio, presenta a los miembros de la iglesia como piedras vivas, presenta a la iglesia como un rebaño. La iglesia es presentada como pámpanos unidos a la vid. La iglesia es presentada de diferentes maneras, en diferentes ilustraciones, porque ¿saben qué? La iglesia no se puede definir con algo, con una sola cosa, porque la iglesia es algo único, creado por Dios, establecido por Dios, y tú y yo estamos involucrados en lo que es la iglesia. La iglesia es más bien como una embajada. Miren, el concepto de membresía es correcto. Sin embargo, uno se hace miembro de un club.
Uno se hace miembro de una asociación benéfica, pero uno no se hace miembro de una nación, ¿verdad? La Biblia nos habla que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y esa es la definición de iglesia. Es decir, que pertenecemos a otra nación. Que por encima de nuestro presidente tenemos a un rey, que es rey de reyes y señor de señores. Y Pablo dice claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces, ¿qué es la iglesia? Si yo soy cristiano, salvo por pura gracia, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia es el reino? ¿Saben? Jesús habló solo 2 veces de iglesia. Él habló muchas veces acerca del reino. Pero Pablo menciona muy poco el concepto de reino y habla mucho de iglesia. La iglesia se establece, la iglesia se da a conocer a las naciones. Y ahora el concepto de iglesia es esto que está asociado con el reino. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es el reino, ¿verdad? La iglesia es una embajada del reino. La iglesia es el lugar donde usted y yo nos podemos presentar como ciudadanos del reino. Y usted se presenta en la mesa de entrada con estos ministros de la embajada y usted dice, mi nombre es Cristiano. Y se para en la puerta aquel ministro en la embajada y se fija sus antecedentes y se fija, sí, usted conoció a Cristo. Y usted manifiesta virtudes de cristiano. Y usted manifiesta que ama al Señor. Bienvenido, usted, aquí tiene su pasaporte, usted pertenece al reino. Bienvenido. La iglesia no tiene la autoridad para decir usted ahora es del reino, sino más bien para reconocer que usted ha sido salvo y su rey es Jesucristo. Por eso la iglesia es presentada perfectamente como una embajada. Miren, el concepto de club es inaceptable. El concepto de no compromiso es inaceptable en la iglesia desde el primer momento. Hay una historia que cuenta Eusebio en el año 177 después de Cristo, un historiador. Y cuenta y da el nombre del hombre del que va a contar la historia. Y él es Sanctus. Este hombre estaba siendo martirizado por pertenecer a una iglesia. Así que lo estaban torturando y sus torturadores le preguntaban su nombre, su nacionalidad. Él le preguntaba acerca de su familia, le preguntaba acerca de dónde nació. Y él a todo lo que respondía, él decía, soy cristiano, mi nación es el cielo, soy cristiano. Y pregunta tras pregunta sonaba y él volvía a responder, soy cristiano, fue torturado y fue muerto. Miren, a ningún cristiano de este calibre se le puede hablar del compromiso de la iglesia, porque lo llevaban en la sangre. Lo llevan en la sangre. Pueden decir hasta a las puertas de la muerte, identificarse con Cristo, soy cristiano. Ahora esto tiene muchísimo que ver con la iglesia local. Porque hermanos, nuestro compromiso con la iglesia local sin duda requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere compromiso de nuestra parte. ¿Cuál es el requisito, hermanos? ¿Cuál es el requisito para pertenecer a una iglesia? Algunos asisten durante mucho tiempo por una iglesia diciendo, mire, tal vez los requisitos sean realmente difíciles. Hay cursos de membresía, hay una serie de evaluaciones que hacen los líderes de la iglesia y la verdad que no estoy en condiciones de pasar por ese tipo de cosas. ¿Cuál es el requisito bíblico para pertenecer a una iglesia? Es sencillo, ser cristiano. Ser cristiano. Y entender lo que significa ser cristiano. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted y yo entendemos eso, usted y yo estamos en condiciones de pertenecer a la iglesia local. Los invito a abrir Filipenses, capítulo 1, donde Pablo presenta a la iglesia en Filipos 3 cuadros de lo que significa ser una iglesia. Nacho, ¿tenemos una foto acá para mostrar? Vamos a leer primero 2:15. No se ve, ¿no? Bueno, son estrellas, es una hermosa foto. Ustedes ven 2 estrellas, está todo estrellado.
Y esta foto tiene una historia, porque fue tomada por uno de los hermanos, pero fueron 3 hermanos de acá de esta iglesia, Pablo, Gabriel y David, que estuvieron en el sur. Así que en la noche estrellada del sur, en el medio de la montaña, tomaron esta foto. Me la mostraron y me encantó. Me gustó muchísimo la foto. Y se las quería mostrar. Lo tomaron alrededor, Pablo me contó que lo tomaron alrededor de las 4 de la mañana, esta foto, en Villa La Angostura. Filipenses 2:15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, resplandecéis como estrellas en el cielo, dice la NBI. Como estrellas en el cielo. Definitivamente, si vieran bien esta foto, el impacto de este versículo sería mayor. Pero la idea que tiene Pablo al dar estas palabras es que el mundo en general es un lienzo oscuro. Es una generación maligna y perversa. Y la misión de la iglesia de Cristo es brillar, no individualmente, juntos como luminares en el mundo, como estrellas en el cielo. Ahora, Pablo, esta es su conclusión, porque Pablo viene desarrollando un pensamiento y presenta 3 cuadros. Vamos a leer 1:24, 1:21, vamos allí. Dice así: porque para mí, dice Pablo, y hermanos, todo esto es en el concepto de compromiso con la iglesia local. Compromiso, responsabilidades, identificación con la iglesia, amor por la iglesia. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me voy con el Señor. ¿Qué más quiero que estar con el Señor? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿a quién servía Pablo? A la iglesia local. No sé entonces qué escoger. Es decir, Pablo está diciendo: hermanos, yo los amo. Yo estoy comprometido con ustedes. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con mi Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. ¿Usted entiende eso? Primer cuadro es Pablo diciendo: mi compromiso me hace poner en estrecho el partir con el Señor o estar con ustedes, porque los amo, porque estoy comprometido. Primer cuadro. Segundo, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que padezcáis por Él, sino que también, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo el mismo, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Segundo cuadro, Pablo primero se presenta a sí mismo como poniendo por prioridad la iglesia local. Ahora le dice a los cristianos, a la iglesia en Filipo, le está diciendo: su compromiso es con los hermanos. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino considere primero a su hermano y luego a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Y cómo es esto posible? Viviendo en comunidad, en un mismo espíritu, en un amor entrañable, sintiendo una misma cosa, siendo una misma mente. Vimos la semana pasada que tener una misma mente
es estar siendo enseñados en la iglesia local, en la comunión de los santos. Segundo cuadro, una iglesia que también pone a sus hermanos como prioridad. Tercer cuadro, y este es el más maravilloso, y empieza en el versículo 5. Nadie tuvo mayor compromiso con la iglesia que Cristo. Así que dice, desde el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 3 cuadros maravillosos nos son presentados aquí. En primer lugar, Pablo, no sabiendo qué escoger, si estar con el Señor o estar con el pueblo de Dios para bendecir al pueblo de Dios. Eso es compromiso con la iglesia local. Segundo cuadro, un pueblo que es exhortado a considerar primero a mi hermano antes que mi comodidad, a considerar a mi hermano antes que mi propia seguridad, a considerar a mi hermano antes que mi dolor físico, a considerar a mi hermano frente a toda situación, venir a la congregación, juntarme con mis hermanos porque estoy comprometido con la iglesia local. Ahora, hermanos, ¿qué diferencia hay entre ustedes y entre nosotros con un hermano en otra congregación? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ninguna y toda. Ninguna diferencia porque somos parte del mismo reino, ¿verdad? Pero toda porque Dios te dio como primera responsabilidad a tus hermanos de la iglesia local. Es el hermano que Dios te puso cerca. Es en el cuerpo local donde Él te puso. Es la piedra viva que acomodó más cerca de ti para que juntos crezcan a la imagen de Cristo. Y el tercer cuadro y el más maravilloso de compromiso es el de Cristo. Pablo presenta a los efesios que el compromiso de Cristo con la iglesia es ilustrado de una manera muy tenue en el matrimonio. Y le dice a los maridos que amen a la iglesia, a la esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero Pablo, pensando en todo esto, termina diciendo, maravilloso, este misterio es algo maravilloso. No digo del matrimonio, lo estoy diciendo de la iglesia. Hermanos, el matrimonio es una ilustración del amor de Cristo, del compromiso de Cristo con su propia iglesia. Así que déjenme dar algunas conclusiones. 8 maneras en las cuales podemos comprometernos con la iglesia local. En primer lugar, 8 maneras en las que tenemos que comprometernos con la iglesia local. 8 maneras. En primer lugar, públicamente. Los cristianos deberían someterse públicamente a la iglesia local, de manera formal y oficial. Un misionero predicando acerca del compromiso con la iglesia local, ya misionero y pastor en su iglesia, cuenta que cuando era joven estaba en el seminario preparándose para servir en la iglesia, para ser un misionero, y él, para pagarse sus estudios junto con su esposa, trabajaba en el local donde vendía comidas a los hermanos que estaban estudiando en el seminario. Así que era un hermano que se sentía realmente muy comprometido y estaba teniendo diferentes entrevistas con diferentes compañías misioneras para ser enviado a la obra misionera. Hasta se encontró con uno de estos hermanos, de estas compañías misioneras, que le hizo una pregunta. Le dice, y usted, bueno,
preséntese. Bueno, estoy con mi esposa, estoy educando a mis hijos, estoy estudiando en el seminario, estoy en el último año, me estoy preparando, realmente tengo un corazón para las misiones. Y entonces le dijo, y bueno, ¿y qué está haciendo? Bueno, ya le dije, bueno, yo estoy estudiando para misionero y sirvo a mi esposa, a mis hijos. No, usted no me está entendiendo. ¿Qué está haciendo en su iglesia? Bueno, este pastor cuenta de que él estaba satisfecho con estar estudiando la palabra de Dios, evangelizando y ocupándose de su familia para poder salir y servir en la iglesia. A lo que este hombre que estaba haciendo la entrevista le dijo, ¿usted no pertenece a una iglesia? ¿Usted no está comprometido con una iglesia local? ¿Usted tiene el deseo de ser misionero y usted no está siendo misionero en su propia iglesia? Y dice que este joven que ahora es un anciano, fue una flecha en su corazón. Dice que desde ese momento, durante 40 años, Dios lo hizo servir en la iglesia local. Lo puso en una iglesia y entendió lo que es el compromiso con la iglesia. Y luego de 40 años, ya siendo un hombre mayor, Dios lo sacó a las misiones, lo envió a las misiones. Es que es un requisito necesario para servir al Señor y ser útil en el ministerio. Comprometerse públicamente con una iglesia local, formalmente. Jesús se identificó públicamente con su iglesia y nosotros también debemos identificarnos públicamente con Él y también con su pueblo, uniéndonos a la iglesia local. Si usted aún no es miembro de una iglesia local, usted no debería tener más excusas y usted debería tomar el compromiso de hablar con los líderes de esta congregación y decir, yo quiero sumarme, quiero ser miembro, quiero sumar porque quiero ser parte del cuerpo de la iglesia local para bendición del pueblo de Cristo. En segundo lugar, no solamente es un compromiso público, sino que es un compromiso físico. Un pastor recibió el llamado de uno de los miembros de la iglesia y le dijo así, pastor, mire, el domingo que viene no podré asistir a la iglesia, ustedes, bueno, espero que sea de mucha bendición, voy a estar en espíritu. Y el pastor le dijo, bueno, hermano, para venir así no venga, quédese en su casa, su cuerpo y su espíritu. Porque para venir a la casa del Señor hay que venir completo, ¿verdad? Así que compromiso con la iglesia local es un compromiso físico. Nos comprometemos físicamente para asistir, para que mi hermano me vea. Me comprometo físicamente para conversar con mis hermanos. Me comprometo físicamente para poder exhortar a mis hermanos, para poder bendecir a mis hermanos, pero también para escuchar a mis hermanos, para conocer a mis hermanos. Me comprometo físicamente para abrazar a mi hermano, porque Jesucristo no tiene manos más que las tuyas y las mías. No tiene pies más que los tuyos y los míos. No tiene ojos más que los tuyos y los míos. Hermano, Él te quiere usar en la iglesia local. Por eso necesitamos un compromiso físico con el pueblo de Cristo. Aquí y ahora. Pero tenemos que ir más allá. Y si estimas a los demás como superiores a ti mismo, y si miras por los intereses de los otros, buscarás estar cerca de la iglesia. Buscarás pasar tiempo con los hermanos. Y miren, esto no es algo que nace de una reflexión simplemente, sino del cuadro más precioso que acabamos de leer de Cristo, el cual no estimó estar en la gloria celestial, ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Ahora, me encanta, Pablo comienza toda esta sección diciendo, haya pues en vosotros, los filipenses, en la iglesia local, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Humíllate por tu hermano, ama a tu hermano, sacrifícate por tu hermano, pasa tiempo con tu hermano. De eso se trata la iglesia. Así que públicamente, compromiso público, compromiso físico, compromiso social. Miren, la iglesia es mucho más que un club social, un club donde nos llevamos bien, un club donde hacemos relaciones, pero no es menos que eso. Realmente necesitamos tener un compromiso y un deseo, un esfuerzo por intimar entre nosotros, de hacer relaciones, de invitarnos a nuestras casas. El dicho dime con quién andas y te diré quién eres no solamente se aplica de manera negativa. Es decir, si estamos juntos y amamos al Señor, buscamos honrarle, nos vamos a pegar a gente piadosa, que ama al Señor,
que nos incentive de la misma manera. Y de esa manera nos incentivamos a criar hijos que amen al Señor, a formar matrimonios que honren y ilustren la relación de Cristo con la iglesia. Intentaremos ser las mujeres ancianas maestras del bien, los hombres ejemplos de integridad. Y así cada uno siendo de bendición, edificando, poniendo sus dones al servicio del Señor. Pero para eso, hermanos, necesitamos un involucramiento social. No es simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Que te vaya bien, que el Señor te bendiga. Es involucrarnos con el hermano. Es pasar tiempo con mi hermano, es conocer a mi hermano. Y no solamente unirnos con aquellos que nos llevamos bien, no solamente unirnos con aquellos que son afines a nosotros. En la iglesia ocurre algo maravilloso. Los niveles sociales y económicos no son barrera. Tu trabajo no es barrera. Tu posición económica no es barrera. Tu nacionalidad no es barrera. Porque todos somos miembros de un cuerpo. Todos pertenecemos a un reino. Todos tenemos un rey, así que tenemos todas las cosas en común, como la iglesia en Hechos. Así que la comunidad de la iglesia local debe ser un lugar donde los cristianos se edifican y se moldean unos a otros a través de todas las características de la amistad para su propio beneficio. Consideremos nuevamente a Cristo, quien era igual a Dios, pero no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó para acercarse a ti. Oh, hermano, ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho para acercarnos a nuestros hermanos? ¿Has podido separar tiempo para acercarte a ellos? Esto es iglesia, un compromiso social, relacional, pero va más allá. Y del compromiso social pasa un compromiso sentimental. 1 Corintios 12, 25 y 26 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, escuche esto, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos padecen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nos gozamos con aquel que tuvo un ascenso en el trabajo, nos sufrimos y acompañamos a aquel que está pasando por inconvenientes, acompañamos a aquel que está sufriendo por una oración no contestada, por familiares inconversos, por problemas económicos. Esto es el cuerpo de Cristo. Un compromiso sentimental, emocional, de tal manera que lloramos con los que lloran. No hablamos acerca de eso. Accionamos, lloramos al lado de ellos. Y nos gozamos con los que se gozan. No envidiamos, nos gozamos como si esa victoria, ese gozo, fuese nuestro. Eso es iglesia. Compromiso también es un compromiso financiero. Hablando de eso, de lo anterior, de lo que es social, cuenta la historia de una iglesia que tenía, al fondo de la iglesia, tenía una caja donde se ponían cartas y también las ofrendas. Así que el pastor había predicado un sermón que se llamaba ¿Cómo distinguir a los hermanos en el cielo? Así que al siguiente domingo leyeron una carta de un hombre que puso allí, junto con su ofrenda, una carta y dice, estimado pastor, me gustaría que hable acerca del reconocimiento de los amigos en la tierra, puesto que hace 6 meses casi que asisto a los servicios de esta iglesia y nadie se ha presentado conmigo, nadie me ha saludado, nadie se ha acercado a mí. Bueno, esto no puede ser una realidad en la iglesia de Cristo, porque debemos estar comprometidos socialmente y emocionalmente, sentimentalmente. Ahora sí pasamos a un compromiso financiero. Los cristianos deberían encontrar la manera de vivir los mandamientos de la palabra de Dios en cuanto a la vida de la iglesia. Y déjeme decirle que la única manera en que usted va a poder cumplir los mandamientos que yo le acabo de leer es viviendo en la iglesia, comprometido con la iglesia.
Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré hacer con diligencia. Primera Juan 3:17 dice así, pero el hermano que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera Corintios 16:1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anunciáis el Evangelio, que vivan del Evangelio. Nada de esto puede ser una realidad a menos que estemos comprometidos todos con la iglesia local. No solamente públicamente, no solamente físicamente, no solamente socialmente, emocionalmente, sino financieramente. Un joven al cual había recibido instrucción acerca de la mayordomía del cristiano, le dijeron, bueno, ¿podés compartirnos qué es lo que aprendiste en este tiempo? Y él respondió, bueno, entendí perfectamente que la vida es un barco, en el cual yo soy el capitán dirigido por Dios. Y Dios llena mi barco de provisiones para que yo lo lleve a un determinado puerto. Al puerto que Él quiere que yo lo lleve. Oh hermano, Dios te ha dado dones materiales, financieros. Y simplemente nosotros somos un canal de bendición para la gloria de su nombre. Así que debemos estar también comprometidos financieramente. En sexto lugar, debemos estar comprometidos profesionalmente. Nuestras profesiones no solamente deben estar al servicio de nuestros ingresos, sino que nuestras profesiones deben estar para el servicio de la iglesia local. Reconocer que servir al Señor, sirviendo a mis hermanos, tiene un alcance aún más grande que el trabajo no tiene. Saben, hermanos, nosotros podemos trabajar y vamos a tener nuestro provecho y lo tenemos que hacer con diligencia y con provecho. Pero, hermanos, servir al Señor con lo que sabemos hacer es algo que va a tener trascendencia eterna. Así que esto implica que elegir mi carrera, elegir el trabajo y sus horarios y la manera en que me comprometo con mi vida vocacional tiene una implicancia en la iglesia local. En séptimo lugar, hay un compromiso que debemos hacer con la iglesia local ético. El cristiano debe buscar en la iglesia la instrucción, el consejo, la responsabilidad de rendir cuentas y la disciplina en la iglesia. Oh hermano, no solamente debemos estar involucrados, bueno, yo vengo a la iglesia, escucho el sermón y con mi vida nadie se meta. No. Debemos estar involucrados éticamente, debemos estar involucrados moralmente, abiertos a escuchar todo el consejo de Dios, que puede venir desde el púlpito o puede venir de la conversación íntima con algún hermano. Escuchar, estar atento a las exhortaciones. La iglesia local es el lugar principal donde buscamos ayudar a otros creyentes a luchar contra sus pecados y donde al mismo tiempo nosotros debemos abrirnos para recibir la misma ayuda. A un pastor le preguntaron, ¿cómo puede ser que usted haya crecido en tan poco tiempo? De ser 50 miembros a ser 800. ¿Cómo es esto posible? Y el pastor dijo lo siguiente, miren, yo predico 3 sermones a la semana, pero en esa semana 800 sermones salen a la calle a predicarle al mundo. Eso es estar comprometido con la iglesia local. Significa que yo estoy comprometido no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino a vivirla afuera, a predicar el evangelio y a invitar a otros a sumarse a este cuerpo, que es la iglesia. Finalmente, el compromiso con la iglesia es un compromiso espiritual. 1 Corintios 12:7 dice que Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Dios te capacitó con talentos, dones. Él te ha dado todo lo que tienes para su gloria. Y te ha colocado en un lugar para que lo uses en tu pueblo, en tu lugar. Para que seas de aliento, de consuelo, de edificación por medio de la palabra. Para que ores por tus hermanos. Es un compromiso espiritual.
Es decir, si voy a ser de bendición, primero quiero ser de bendición para mi pueblo. Si voy a alentar a alguien, quiero ser de aliento para mi hermano, para quien es el cuerpo de mi cuerpo, la iglesia local. Eso también es compromiso. Acompáñenme a 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, comprometerse con la iglesia espiritualmente significa que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado, va a estar para el servicio del pueblo de Dios. Va a estar para el servicio y edificación de la iglesia de Cristo. Y es allí donde usted va a estar en el centro de la voluntad de Dios. Miren, muchos dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dónde Dios quiere que yo sirva? Hoy yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, ¿dónde Dios me va a usar? Yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero saber a dónde me va a enviar. La respuesta de todo hombre sabio es: únete a la iglesia, a un cuerpo. Únete a una iglesia local y usa todos tus dones para el servicio de ese pueblo. Y estarás en el centro de la voluntad de Dios. No busques más. Esa es la voluntad de Dios. Que sirvas en tu iglesia, a tu pueblo. Y ese pueblo va a saber también guiarte hacia la voluntad de Dios en un futuro. Pero comprométete con la iglesia local. El compromiso, y que estoy terminando, es también con los pastores. Hebreos, capítulo 13, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Oh, hermanos, algunos podemos recibir las instrucciones, los consejos, la dirección que nos dan los pastores como, oye, esto es capricho, ¿no? Pero para mí esto es de otra manera. El compromiso con la iglesia local. El compromiso con la iglesia local y nuestro compromiso con Dios se manifiesta en una sujeción a los pastores, a someternos a ellos. Para que lo hagan, continúa el texto, con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿De qué manera yo puedo estar comprometido también con los líderes y pastores de mi iglesia? Honrarlos, someterme y orar por ellos. Ahora quiero terminar toda esta idea del compromiso con la iglesia local. Un compromiso que comienza públicamente, físicamente, socialmente, sentimentalmente, financieramente, profesionalmente, éticamente, espiritualmente, y también con un sometimiento a los ancianos, diciéndote que ninguna iglesia es perfecta. La iglesia es muchas veces representada como una mujer infiel que va detrás de sus ídolos. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres pecadores que aún manifiestan frutos de su vieja naturaleza. Muchas veces vemos a la iglesia, y aunque amamos a la iglesia, vemos en ella fealdad. Pero ¿saben qué significa compromiso con la iglesia aun cuando veamos fealdad en ella? Es saber que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo de esta iglesia una novia pura y sin mancha para presentársela a sí mismo para las bodas del Cordero. Así que la iglesia no es el lugar al que tú vienes, la iglesia eres tú. ¿Y qué significa estar comprometido en la iglesia cuando la iglesia no es lo que yo quisiera que sea? Bueno, nuestro compromiso es que ayudemos a que lo feo deje de ser feo
y se convierta en bello para la gloria de Dios. ¿Qué tan comprometido estás con el Señor en esto? ¿Qué tan comprometido estás con el Señor? Oremos. Señor, te damos gracias por la iglesia local. Gracias, Señor, porque es nuestra familia. Es aquí donde encontramos a nuestros más íntimos amigos. Es donde te encontramos a ti, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Qué precioso, Señor, que es estar aquí. Qué precioso que es estar con tu pueblo. Señor, nuevamente sentimos lo que decía el salmista. Mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Prefiero un rincón en la casa del Señor que todo el palacio de un rey. Oh Señor, que podamos comprometernos con la iglesia, que podamos asumir nuestro compromiso con la iglesia local. Y que, Señor, este compromiso que necesitamos asumir el día de hoy se empiece a manifestar esta semana y en los próximos meses y en todo este año, provocando cambios en nuestras relaciones, provocando cambios en nuestras decisiones, provocando cambios en nuestro sometimiento los unos a los otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.